Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la música y su relación con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Me acompaña Claudia. Claudia, bienvenida a este espacio. Si te presentas para que te conozcan. Muchísimas gracias. Pues como ya lo dijo Efraín, mi nombre es Claudia Dorantes. Yo soy ingeniero en biotecnología. Y bueno, por azares del destino, actualmente me encuentro dando clases pues desde nivel preescolar hasta universidad. Y pues estoy terminando el doctorado en ciencias. En ciencias biomédicas, sí. Te conozco desde la carrera, desde biotecnología, ¿no? Estudiaste biotecnología, luego te metiste a estudiar ciencias genómicas, ¿no? Ciencias genómicas y ahora biomédica. Es padrísimo, ¿no? Toda la ciencia, cómo te involucras en la ciencia, pero también lo interesante es cómo has entrado a la música, cómo la música está formando o te ayuda, o no sé desde cuándo estás en la música, y aparte que das clase de música, eso es bien interesante. Por eso también me llamó la atención ya cuando platicábamos para hacer esta conversación, esta charla en este podcast. Qué interesante la música, cómo la encontramos en todos lados. Entonces, platícanos un poco la historia de la música. Pues es una historia, oficialmente yo creo que entré a los 9 años a la música, pero sí. En la casa de mis papás, pues yo creo que desde que nací, siempre escuché música de cualquier tipo, ¿no? Mis papás estaban en un coro, mi papá toca la guitarra desde niño, entonces siempre yo escuchaba música, ¿no? Estaban los grandes, estaba Michael Jackson, los Beatles, ¿no? Todo eso escuchaba. Sí. Y siempre, y yo, como a los 9 años, pues yo estaba en una escuela de religiosas, no voy a decir cuál para no aventarme el gol, pero había un coro muy famoso y yo quería entrar a ese coro, era así como mi más grande sueño, pero yo iba reprobando música, o sea, la materia que todo el mundo pasa con 10 en la escuela, uh-huh. Yo iba mal, entonces, y yo quería entrar, y no me aceptaron en el coro en ese momento porque, bueno, yo toda la vida he usado aparatos para la boca y entonces ha sido un relajo. Y no me aceptaron y en eso lanzan una convocatoria para una orquesta. Y, okay. yo le digo al maestro, yo quiero, porque él era quien la promocionaba y me dice, no, todos menos tú, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Porque a ellos ya les enseñaban a leer notas en pentagrama y yo no podía, ¿no? Era la que iba rezagada ahí en mi salón. Pero fíjate el rechazo, ¿no? Siempre como sí. Que nos pasa en la vida, ¿no? Donde no nos aceptan, ahí queremos estar o es así como un objetivo, ¿no? De romper ese paradigma y decir, ¿por qué no puedo, no? Ajá. Sí, y con ese maestro pasó algo muy gracioso porque hubo un concurso para una canción, uh-huh. En el seminario aquí cerquita en Ocotepec. Y Estamos hablando de Ocotepec, Morelos, ¿no? Ocotepec, Morelos. Cuernavaca, Morelos. Sí, entonces, pues resulta que participo con mis papás y también participo el coro de la escuela, ¿no? Y cuando la directora me ve ahí, o así, ¿qué hace esta niña aquí que no está dentro del coro porque sí. Pues debería de estar, sí. ¿no? Entonces, pues cuando llega la convocatoria de la escuela para la orquesta, yo pido entrar, el maestro me dice que no, pero fue tanta mi necedad que mandé a mi papá a buscar la convocatoria externamente, ¿no? O sea, de uh-huh. dónde se estaba formando la orquesta, y resulta que era la orquesta del ayuntamiento de aquel entonces, que era como 1997 por una cosa... Una referencia del año. Del año. Uh-huh. Y entonces, pues buscó inscribirme, llego, está mi maestro, el mismo que me daba clases en la escuela, sí. Y fue así como de, en serio, tú no entiendes, ¿no? Y el maestro duró... pues que será unas 2-3 semanas más y se fue y llegó un maestro nuevo y con ese maestro nuevo yo aprendí a leer en pentagrama como en 2-3 días, o sea, entendí todo lo que muy rápido no había entendido en la escuela, y entonces conforme yo fui creciendo,
pues me di cuenta que a veces como maestros entorpecemos el proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? De que era realmente mi caso. Sí, fíjate, eso que dices es cierto. Lo que pienso en mi experiencia es que tienes que crear el ambiente. O sea, el ambiente de como profesor, o cualquier profesor, tiene que crear el ambiente, un buen ambiente para que se dé el aprendizaje. Si vas a dar matemáticas, si vas a dar, no sé, física, si vas a dar a lo mejor, si vas a impartir una clase de negocios, se tiene que crear el ambiente, o sea, se debe sentir el ambiente, el entorno, para que el alumno entre en ese proceso y sea más fácil el camino, porque si lo haces complejo, sí, a mí me pasó, yo viví un sistema tradicional de educación donde estaban los profesores y era el centro de atención del profesor, que todavía existen, no digamos nombres, pero luego se van como centro de atención. Y a mí me pasó también, yo lo cuento por experiencia también, me pasó así que, o me pasa quizá todavía, pero sí he pensado que debes de crear un ambiente de aprendizaje donde se motive el alumno, donde esté a gusto y donde aprenda, sí. Claro. Oye, y la música, ¿cómo la relacionas? Ya nos dijiste un poco la historia, pero o tu historia más bien, en la historia, ¿cómo relacionas y dónde la relacionas? O sea, ¿cómo la relacionarías en los géneros o algo así que nos platiques más? Híjole, yo creo que la historia, pues digo, podríamos aventarnos un tratado sobre música aquí sí, y claro, hacer otro sí, podcast. un poco, a lo mejor referencias, ¿no? Estaría buenísimo. Pero yo creo que desde el inicio de los tiempos del hombre, ¿no? Una de las principales cosas que aprendió dentro de su lenguaje fue hacer música, ¿no? Uh-huh. Sobre todo yo creo que incluso antes de hablar o de emitir ciertas palabras, porque todo era fonético, todo eran ruidos, ¿no? Todo era replicar, incluso avisarles a su misma tribu que había un peligro, ¿no? Y a distancia. Entonces, sí. Desde ahí, pues, empieza la música. Mucho se ha hablado que cuál fue el primer instrumento, y yo creo que dependiendo de qué instrumento toques, es como a quién le apuestas, ¿no? O sea, ¿no? Que si son las flautas primero, que si fueron primero los tambores, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos un instrumento, ¿no? Con el que ya venimos precargados desde el vientre de nuestra mamá. Que, bueno, para mi parecer es el corazón, ¿no? El corazón. Que últimamente no lo escuchamos mucho, que digamos. Sí, fíjate, esa referencia me gusta también, me gusta mucho y la entiendo porque cuando las personas que se dedican a la meditación, por ejemplo, la gente que estudia meditación o cuando entran en un proceso donde dicen, ya tengo un estrés, una ansiedad y buscan formas de estar en equilibrio consigo mismo, es una parte que te enseña. O sea, alguien me preguntaba alguna vez, ¿cómo hago meditación? Y yo le decía, escúchate, güey, o sea, escúchate, tú escúchate a ti mismo, siente cómo está fluyendo tu energía y principalmente tu corazón. O sea, cuando tú haces un trabajo interno, pues estamos llenos de energía, ¿no? Y cuando relacionamos la música también, o sea, me gusta lo que dices como referencia, porque imagínate, debemos percibir sonidos, y cuando tenemos esa sensibilidad, podemos percibir sonidos donde estemos. O sea, si estamos en una ciudad, hay sonidos; si estamos en el campo, donde hay naturaleza, también hay sonidos. Sí me explicó, o sea, entonces toda esa parte es bien interesante, porque yo creo que así de ahí va surgiendo la música, y parte de eso es como estar contigo mismo, con la naturaleza o con el universo y los sonidos, ¿no? Claro, y es súper importante, ¿no? Últimamente como que en el estrés de la vida diaria ya no nos percatamos de muchas cosas, ¿no? Hace un ratito estaba hablando el ingeniero de los colibríes, y eso es muy, muy importante, porque... El ingeniero, el productor, nuestro sí, productor, sí, para que diga, sí. Porque ya no, hay muchas cosas que no vemos. Yo les digo a mis alumnos, a ver, ustedes vienen desde su casa para acá, ¿qué han escuchado? O sea, ¿qué escuchan? Pues mínimo el autobús, ¿no? O sea, o los carros, o qué escuchan, pero aparte de eso escuchan otra cosa, y ya estamos como que ya
vamos así en el día a día, ¿no? Ya no recordamos nada, pero vamos a Teotihuacán y nos venden los silbatos estos para hacer ruido, ¿no? Sí. Y ahí estamos bien emocionados. Pero después, o sea, ¿por qué no darte cuenta que hay un animal, que hay un pajarillo que canta así? O sea, ¿por qué tienes tú que replicarlo, no? Digo, realmente así fue como empezaron los instrumentos. Sí. Para replicar sonidos, para replicar, a veces a las aves, ¿no? O como decían también, para evocar momentos, pues de gusto, de disgusto, incluso para la guerra, ¿no? Para ahorita que decías de lo de la meditación, que hay que estar tranquilos, así como hay que estar tranquilos, también de pronto, no sé si te ha pasado que quieres salir a caminar o a correr, y dices, no, con esta canción corro bien padre, ¿no? Ah, sí, claro. De hecho, en la parte, en la modernidad, en los chicos fit o los que se dedican a estar en los gimnasios, pues están con su música, no sé, ahí tienen sus géneros, ¿no? Yo he visto algunos que parece que están moviéndose y traen el rock ahí pesado, otros, depende de la motivación, ¿no? A lo mejor si vas a un gimnasio, hay una parte donde están haciendo yoga, pues les ponen Sí. y incluso deben de generar ese espacio, acondicionarlo, para que no se escuche el sonido de la parte de afuera, ¿no? No sé cómo le hagan, o sea, Claro. pero sí acondicionan el lugar y se supone que deberían de escuchar música ad hoc para para la actividad que están haciendo. Sí, Ujú. y lo maravilloso es que el corazón se sincroniza con lo que estés oyendo. Sí, alguna vez vi una referencia por ahí de que la música depende del sonido, hablando de la música desde lo más alto, hablando de rock y todos los instrumentos que se involucran, hasta lo más ligero, así lo suave, voy a llamarlo así, no sé, tú me corriges, que tú tienes la experiencia en esto, cómo hicieron el experimento, si no mal recuerdo es en Japón, hacen el experimento con el agua. Y entonces, como cuando ponen música relajada, o sea, en ese sentido, el agua hace colores y hace una cosa bella. Pero le ponen rock y entonces se pone el agua tensa, o sea, hace un cambio. No sé si has visto esa referencia. He visto varios experimentos que se tratan de hacer con las frecuencias, Ujú. justo porque, bueno, aquí hay dos vertientes, ¿no? También habrá quien le guste el rock y diga el rock es lo mejor del mundo. Ahora las he visto más por esta cuestión del reggaetón. Ujú. Pero a pesar de que realmente todavía no hay como experimentos con las cuestiones controladas, las variables controladas, Sí. sí ha habido acercamientos en los que se puede ver pues qué pasa con ciertas cosas, ¿no? Desde el agua hasta por ejemplo, la limadura de hierro para ver qué pasa, ¿no? O sea, finalmente son frecuencias y podemos ver, ¿no? Qué figuras hacen y son figuras muy bonitas, ¿no? Entonces sí hay algo de eso. Entonces, bueno, Sí. también pues nosotros incluso cuando quieres estudiar, hay quien puede estudiar perfectamente con música electrónica, ¿no? Pero porque es la música que le gusta. Sí. Y hay otros que pues a mí, yo tenía un maestro justo en la Universidad Politécnica que me sacaba del salón porque tenía la maña al momento de hacer unos examen, Sí. ponía Mozart, ¿no? Y Él ponía... él no lo ponía para concentrarnos, pero yo me distraía porque yo lo primero que empezaba era a escuchar los instrumentos, a escuchar que un instrumento ya estaba haciendo esto, ya hacía lo otro, y entonces a mí me sacaba del salón al pasillo a hacer el examen, porque mientras mis compañeros se concentraban y les pedían que quitara eso porque casi se dormían, yo estaba muy distraída. Pero qué chistoso, ¿no? ¿Cómo les pone eso? Y luego la materia, ¿no? Sí. No digamos el nombre del profesor, a lo No, mejor va a escuchar era química, pero... a lo mejor va a escuchar Sí. esta grabación, te llevas bien con él, ¿no? Sí, no, sí. Sí. No, y era, bueno, a mí se me hacía muy padre el gesto de que nos pusiera música, ¿no? Pero para mí era un distractor, pues grandísimo, pero también pues es dependiendo, ¿no? De lo que a ti te guste, por eso te decía que pues hay quien estudia muy bien con música electrónica, hay quien le gusta
el reggaetón, hay quien le gusta la música que Sí. le llamamos malamente clásica, porque realmente le llamamos clásico a todo lo que suene como instrumental, pero realmente Ya. la música clásica es muy acotada a un periodo, ¿no? Ya, ok. Entonces, a veces hasta lo barroco lo confundimos Con clásico. con clásico. Sí. Entonces, pero sí, o sea, en este caso, pues mi caso era como terminaba yo en el pasillo haciendo el examen, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, una situación, la música, ¿cómo la relacionamos con las matemáticas? O su relación con las matemáticas. Porque hay muchos artículos o mucho trabajo en ese sentido que incluso lo he dicho en algún momento, como el desarrollo de los hemisferios, nuestras capacidades, el izquierdo, el derecho, el izquierdo, la parte formal, la parte matemática, ahí va la parte matemática, digamos el orden, la estructura, y el derecho va a la parte de creatividad, ahí va la música, la pintura, incluso podríamos hablar que ahí están las bellas artes en el derecho, quien desarrolla alguna parte, algo de las bellas artes, el baile, la danza, etcétera, puede tener esa capacidad o ese equilibrio. Por ahí hay unos autores que leí alguna vez que decía, para los que nos escuchan, hagamos un análisis. ¿Qué hacemos de nuestro hemisferio izquierdo? ¿Qué hacemos? Nos gustan las matemáticas, pero también nos gusta la música. Entonces, esa referencia decía, haz un autodiagnóstico en una matriz, así como una especie de cuadro, y ponle del lado izquierdo. Perdón, del lado izquierdo, ¿qué haces? ¿Qué actividades? ¿Qué es lo que te gusta del lado izquierdo? ¿Eres ordenado? ¿Tienes una secuencia? Y del lado derecho, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que te gusta de la parte del arte, pintura, espacial, todas esas cosas, ¿no? Y incluso ellos decían, si tú tienes un equilibrio, así decía la referencia, de hecho es Tony Buzan, Harry Buzan, que fueron creadores del libro de los mapas mentales, ellos decían que si tenías un equilibrio, tenías unas capacidades, o sea, estabas usando bien tu cerebro, equilibrado, ¿no? Porque, vamos, hay gente que va del lado derecho más, pero no le gustan las matemáticas, no le gusta ser ordenado, no le gusta toda esa secuencia. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ellos daban esa referencia y de hecho iban más allá todavía. Ellos hicieron una investigación con Da Vinci, Einstein, los genios, hicieron una relación, dijeron, bueno, estos cuates cómo creaban, cómo eran creadores. Sí, Ajá. pues fíjate, algo muy curioso que pasa es que siempre cuando a alguien no le gustan las matemáticas, que esa es otra historia, Uh-huh. yo creo que igual las matemáticas se han hecho pesadas porque los maestros las hemos hecho pesadas y como un poco elitistas de repente también, ¿no? Pero ¿cuál es la relación? A veces uno dice que va a estudiar música o artes porque no tiene nada que ver con las matemáticas, ¿no? Entonces es más fácil. Pero realmente no. Acá, por ejemplo, de lo que se habla mucho en neurociencias es de que incluso se sabe que lo que importan son las conexiones que hay entre nuestras neuronas. El cuerpo calloso, que es justo la parte que está en medio de los dos hemisferios, Ajá. representa un puente entre ambos hemisferios. Es más grueso en las mujeres. Entonces, lo que sí se sabe es que cuando tú adquieres una habilidad, la adquieres porque se han unido varias neuronas. Uh-huh. Y si no la practicas, pues las neuronas tienen un costo de energía grandísimo, ¿no? Para nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces, esta conexión se rompe y se va debilitando. Pero si, por ejemplo, durante muchos años tú fuiste, no sé, corredor, por así decirlo, sí. Esa conexión está muy fuerte. Y si lo vas dejando, bueno, no importa, se va como deshaciendo esa conectividad, pero si lo retomas, por eso luego decimos que nuestro cuerpo recuerda, ¿no? Pero es realmente porque establecimos bien esa conexión. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los dos hemisferios? Bueno, es importante, como lo mencionas, para nuestras habilidades, que tengamos activos los dos, porque también hemos visto que de pronto hay personas que son muy buenas con matemáticas, pero a la hora de socializar, sí, ahí voy. No se puede, ¿no? O sea, es como
si no te Introvertidos, Ajá. totalmente introvertidos. De hecho, hay casos, profesores que son unos genios que muy buenos en las matemáticas, que también creo, es mi opinión, ¿eh? O sea, yo es mi opinión, creo que tiene que ver con situaciones emocionales también. O sea, tendríamos que hacer como Sí, una revisión hasta el pasado, cómo fue su vida. O sea, digo, no vamos a, ahorita, nos llevaríamos un rato como tratar de explorar esa parte, pero para mí hay un vínculo desde la relación de niñez, su desarrollo y todo, y cómo se fue desarrollando su parte del cerebro del izquierdo totalmente, que incluso se hacen introvertidos y luego hay críticas hacia ellos, ¿no? De que es antisocial, es raro, etcétera, ¿no? O sea, como cosas así sí. que se califican. Sin embargo, creo que tienen un potencial, o sea, para mí tendrían un potencial porque nada más es desarrollar esa parte de la inteligencia social o emocional, incluso le Sí. agregan algunas cosas, y es esa relación que tú dices, o sea, me gustó la idea a lo mejor yo dije una matriz, hacer un análisis como un autodiagnóstico, pero me gustó la idea de hacer actividades que tenga que ver con los dos hemisferios. Sí. Eso me gustó más. O sea, lo retomo de ti y decir la recomendación es a realizar actividades que te ayuden en los dos hemisferios. Ajá, si Sí. estás estudiando, pues busca por ahí, a lo mejor te gusta el baile, es parte del lado derecho, el arte, hay secuencias, hay lógica, pues vete a una academia, ya vamos a promover las academias, Sí. o vete a las de baile, o vete a una academia de música, o vete a un lugar a pintar, a lo mejor, y haces un equilibrio. ¿Voy Claro. bien? Sí, sí, Ujú, porque a veces incluso como sociedad o como maestros otra vez, o sea, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya hay como ciertos estereotipos. O sea, ujú, si vas a ser ingeniero, los ingenieros son así, son de este modo y no tienen que hacer esto, ¿no? ujú. Y si vas a ser artista, híjole, seguro vas a andar así, todo desordenado, ¿no? Sin importarte o que no te hayas bañado en 2 días, o sea, como que tenemos muchos estereotipos como sociedad Sí. y no permitimos que encajen ambas cosas, ¿no? Como que nos obligan a temprana edad a decidir hacia qué lado nos vamos a orientar, ¿no? Ok, sí. Oye, hay un cuate que relacionó la música con la matemática. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, Sí. ha habido varios, Ajá. pero ya entrando de lleno con las matemáticas Siempre digo cuate, no sé sí, si se comprende. A lo mejor los que nos sí, escuchan en otro lado, de otro país, van a decir, ¿qué es cuate? Amigo, ¿no? Un bueno, amigo. hay muchos ejemplos sobre quienes han utilizado las matemáticas a lo largo de la vida que no, digo, todos las utilizamos sin darnos cuenta, ¿no? Sí, sí, claro. Pero hay personajes que de pronto adquieren cierta fama internacionalmente, ¿no? Y Sí. pasan a la historia por eso. Yo les voy a hablar de dos ejemplos. Ujú. El primero de ellos es Galileo Galilei, que, bueno, todo el mundo lo conoce porque tiene su frase esa de sin embargo se mueve, ¿no? Que fue porque ya lo andaba colgando a la Inquisición y Sí, se sí. tuvo que retractar y bueno, todo un rollo. Sí, es que en la historia hay varios genios así Sí, que dejaron mucho para la humanidad, que los acusaban de herejes siempre lo digo, ¿no? sí, ¿Cómo se llama? Pues como, no sé si tiene la relación la religión, yo pienso que es la religión un poco, pero los acusaban de eso y dejaron muchas evidencias. Ese es un ejemplo que dices. Ajá. sí. Y por ejemplo, con él, si lo pensamos un poco a cómo sería en la realidad, o sea, ¿qué pasaría? Galileo estudió física por ayudar a su papá, o sea, imagínense a un chavito que su papá le está dando lata con unas cosas, porque el papá de Galileo tocaba una cosa que se llama laúd, es como entre una guitarra y un violín antiguo, es un instrumento antiguo, Sí, que y ya no se usa. no, ya no se usa para hacer música actualmente, no. Ha de haber Entonces, sido complicado, ¿no? En ese sí, instrumento. y el papá de Galileo quería demostrar esto que ahora ya sabemos muy normal en las guitarras, que si lo apretamos, se pasa a otro tono y si lo aflojamos, estaba sobre la tensión de las cuerdas.
Y entonces, pues le enseña a Galileo, Galileo empieza a aprender matemáticas, a aprender física, pero como para decirle a su papá, ya no me estés molestando, aquí está el experimento, ¿no? Sí. Porque también lo llevó a demostrar, porque el papá de Galileo era músico. Sí. Sin embargo, Galileo, algo que nadie sabe, o que casi nadie habla, y en los libros de física tampoco se habla, es que Galileo era muy bueno tocando el órgano. Y cuando le llega su momento porque eran músicos de la corte aparte, sí. Galileo dijo que no, o sea, él no quería ser rockstar, quería estudiar física. y entonces, pero dentro de sus aportaciones que hizo fue medir algunas cuestiones que no se hubieran podido medir porque en aquel momento no había relojes como los tenemos hoy en día, ¿no? Que tienen segundero y así. Sí. No, ahorita es muy fácil, pues con tu teléfono medir cuánto corre alguien, cuánto tarda. Claro, ya estás en las aplicaciones, ¿no? Sí. Pero en aquellos tiempos... En aquellos tiempos no había algo así. Sin embargo, un músico, o al menos los que nos escuchan y son músicos, pues saben que un músico puede... medir, eso es muy, es fascinante porque lo haces internamente, ¿no? O sea, un 64avo, a ver si lo dije bien, de segundo, o sea, para poder tocar, ¿no? Y eso sí lo puedes hacer como músico. Entonces, de esa manera fue como lo hizo, o sea, lo hizo mientras se interpretaba una canción y así fue como pudo medir algunas cosas, ¿no? Y eso lo hacemos nosotros. Ya más o menos sabes cuánto te tardas en bañar porque pusiste tu música favorita en lo que te estás bañando. Cuánto tiempo tardas en llegar a tu trabajo porque también ya sabes qué canción pones de aquí a que llegas, ¿no? Y el otro caso, pues, es Bach. Johann Sebastian Bach era un músico igual de los que... antes se les pagaba. No es Johann Sebastian, no, el de aquí, ¿no? El que creó, ¿no? Sí, que muy bueno también, por cierto. Sí. Él salió empírico, hay una referencia por ahí, y incluso, bueno, me salí un poco, pero regresamos a Johann Sebastian Bach, el bueno, ¿no? El original. Ambos son buenos, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Este hombre salió de cantar según la historia, y hay referencias que lo encontraban así cantando en los camiones, en la calle con su guitarra. Pero bueno, regresamos allá. Pues bueno, acá el otro Johann Sebastian, pues igual, ¿no? Acá lo interesante es que su música es muy matemática porque se sienten, en la música cuando se interpreta, se sienten los saltos que dan de intensidad, no son intensidades, ¿no? Pero de una nota a otra. Y entonces con la música de Johann Sebastian se siente hasta como que vas en unas escaleritas, ¿no? O sea, se siente así cuando se interpreta. Y hay canciones que se pueden tocar de ida y de regreso y no se oye mal, ¿no? Entonces, pero él tenía que ser muy, muy matemático, hay mucha matemática ahí, porque su música tenía que interpretar algo divino, o sea, tenía que ponerte en ese contexto porque él escribía para la iglesia. Entonces tenía que ponerte, o sea, que tú, justo en ese ambiente que tú decías de como de paz, de quietud, de que no fuera otra cosa, ¿no? Y había otros músicos, como Paganini, que te llevaban a otro lado y por eso le decían que era el músico del diablo, ¿no? O sea, otro nivel, ¿no? Sí. Entonces, pero en complejidad es muy parecido, pero cada uno dándole, y eso te lo define la altura de las notas, o sea, qué tan grande sea el brinco o no, de una nota a otra, es lo que determina cómo se vaya a escuchar cómo se va a escuchar la música. Se va a escuchar la música. Y eso es lo que realmente un músico aprende en la carrera, cuando entra a la carrera de música, aprende a valerse todas esas herramientas. Entonces está plagada de música, de matemáticas. Oye, una cosa que se me hace curioso es que en la educación, no sé si sea en otros modelos, en otros países, pero la educación en México, la flauta. O sea, ¿qué onda con la flauta? Que yo tuve a nivel media, o incluso no sé si en la primaria, creo que en la primaria, no recuerdo si en la primaria, parece que sí también. Sobre todo los últimos años, y en la parte de la secundaria, que es media básica.
es la flauta. La La flauta. flauta, la famosa flauta, ¿no? Yo he escuchado a muchos de mis tíos, primos, el primo de un amigo y así, que siempre me han dicho, ay, esa flauta, ¿no? Tanto que me dieron lata en artísticas con esa flauta y de qué me sirvió tocar la flauta, ¿no? Cuando a mí me dicen de qué me sirvió tocar la flauta, yo siempre les pregunto que si se acuerdan, pues, de alguna canción, si Sí, o sí. sea, que si se acuerdan de algo, ¿no? Y me dicen, no, pues no, la verdad es que no, pero pues la flauta. Pasamos la de flauta, noche, ¿no? Era como, obligatorio. era obligatorio y como tú dices, ¿no? De eso de que hasta tú reprobabas, ¿no? Esas materias, Sí. ¿no? Así también pasabas de noche. Era una materia que decías, bueno, a mí me gustaba más, por ejemplo, yo llevaba dibujo técnico y me gustaba Sí. más el dibujo técnico que la asignatura de música. Sí, Sí, sí. pues así suele pasar. Yo, por ejemplo, les preguntaba de la flauta porque creo que si bien en México a lo mejor lo que se nos da es una flauta por el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Porque te podrían decir, no, pues tráete un piano, ¿no? Pero yo creo que para la educación pública ya. es difícil. Por el presupuesto, digamos, el ¿no? presupuesto yo creo que es difícil. Lo más ¿no? fácil, ¿no? Una flauta. Una flauta. Ya. Y hasta eso, ¿no? Hay muchos hogares donde... Una guitarra, ¿no? Sí. Estaría más... Bueno, a mí me llamaba la atención más la guitarra que la flauta. Sí, y a veces también el limitante es el profesor. O sea, que el profesor sepa tocar todos los instrumentos, porque a mí como maestra me ha tocado que llegan los niños a su clase y, maestro, pero le puede enseñar esto, pero le puede enseñar el otro, pero puede enseñar aquello, y así, pues a ver, si usted fuera el maestro, sabe dar matemáticas, inglés, español, historia, o sea, porque te piden que domines todos los instrumentos, ¿no? Entonces a veces hay maestros que mis respetos y se avientan el tener ahí a todos, pero es complicado que a veces el mismo maestro de flauta sea el mismo que de guitarra. Pero lo que sí es cierto es que se necesita esa asignatura en la educación básica, ¿no? Hay un maestro un compositor muy famoso que me dijo el otro día y me llamó mucho la atención. Me dijo, Clau, hazme cantar a los niños porque tenemos un México muy desafinado. En los últimos años, México es un país desafinado. Y sí, o sea, yo recuerdo oír a mis abuelas que pues nunca fueron a una escuela de música ni a un coro, y ellas en sus faenas cantaban. Ya. Y con un vozarrón así como que ni el, ¿cómo se llama? De los del cine de oro. O sea, sí, yo las oía cantar y yo decía, pues a ti quién te enseñó a cantar, ¿no? Sí. Y la verdad es que hoy en día nadie canta. Incluso... O muy pocos. O muy pocos. Ajá. Y a veces ni el músico. O sea, el mismo músico a veces ni canta ni baila. Ya. Y parece increíble, o sea, es como cómo desasociaste el cantar y el bailar si eres músico, o sea, todavía déjalo para el que no, pero estamos muy desensibilizados en ese sentido. Sí, oye, ¿y qué recomendarías para los niños, ya que hiciste la referencia de los niños? ¿Cómo motivarlos a que ellos vayan de manera natural a la música, ¿no? Algo dijiste ahí del profesor, pero ¿cómo hacerle para que... Tú estás trabajando con niños, ¿no? Sí, con niños y grandes. Y grandes, ok. Entonces, pues, la recomendación es que básicamente seamos como proveedores, porque ellos lo traen, es como si lo trajeran... Un niño, le pones música y luego hasta nos parece gracioso, ¿no? Porque les pones música y se pone a bailar solito, ¿no? O le das un instrumento y es muy hábil para seguir el sonido de la métrica de una canción. Lo hacen solitos. De manera natural. De manera natural. Entonces, yo creo que lo que yo les recomendaría a los papás, sobre todo cuando un niño está muy pequeño, es que los ayuden a proveerles, a acercarles eso. A veces decimos, ay, pero es que sale muy caro llevarlo a la academia de música, ¿no? Y me van a cobrar y como está muy chiquito. Bueno, pues a veces no es tan difícil, ¿no? O sea, mientras tengan su cassette bueno, ya no, su cassette ya no se usa eso. El cassette es el que metías a la grabadora, a la grabadora, ¿no? Que Sí, era de eso, cinta.
Hay que decirlo porque, sí, a mí me tocó. ¿Te tocó también? Sí. Sí, de las grabadoras De las donde grabadoras. hasta le puchabas y ¡tac! Y le regresabas. Y luego, Sí, lo más interesante, ya que hablaste del cassette, estaría padre hacer un podcast de cosas del pasado, porque se te enredaba la cinta y ya valió. O sea, sí. habría que enredarla y dejarla igual, porque si algo le pasaba, esa partecita se Sí, ¿cómo? estropea. Ajá, o sea, sufría un deterioro, digamos, y ya no podías escuchar esa partecita bien. Ajá, Sí. el cassette. Sí, el cassette, el famoso cassette del pasado. Hay un dicho, dice, te va el cassette, ¿no? Sí, sí, pues yo voy mucho porque hagan instrumentos en casa. Ujú. Que con una botella de agua, de refresco, le pongan semillas dentro y ya tienen un instrumento para un niño, ¿no? O sea, porque a veces se complica esto de la adquisición de instrumentos. O también la otra es que el pobre niño tiene 5 años y ya le compraron la guitarra, el violín y Todo, ¿no? todo lo que el papá Ya quiere se que espantó, ¿no? Y ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Es de manera natural. Sí. Sí, eso yo he vivido la experiencia también. Tengo una hija que, oye, necesito esto, oye, pero se me hace interesante cómo ella está en la música, está metida en la música, lo aprovecho aquí en este espacio para decirlo, cómo en su momento no hice la compra de esas guitarras, todo eso que dices, pero sí recuerdo que en su momento yo tenía ganas de aprender el teclado y conseguí un teclado. Y ella era un bebé, o sea, y de ahí, pero aparte, no sé si es la referencia con ella tiene un familiar también que, bueno, tenía un familiar, un tío, que era músico. Entonces, no sé de dónde le salió el don de la música. No creo que de mí, porque yo no le seguí. O sea, yo sí, alguna vez mi papá me enseñaba a tocar la guitarra, pero no le seguí, o sea, en esa parte, ¿no? Me gusta la música, a mí me gusta escucharla. De hecho, sí entiendo un poco la parte de los géneros, como decías hace un rato. Incluso sí, a veces la electrónica en cierto momento, a veces la música relajada, o sea, sí la escucho. Pero ella se me hace interesante cómo fue evolucionando, que de tal manera que en un momento dijo, oye, ¿me puedes ayudar para conseguir un piano? Y dije, wow, o sea, ya ahí, pues imagínate, en serio, ¿no? imagínate si tú tienes tu hija o hijo y te dice eso, pues dices, veo cómo le hago, pero lo que dijiste de los papás, ¿no? Que llenaban de aparatos, aquí quisieras que un papá quisiera que le dijera, oye, me gustaría esto, porque sabes, en primera como padre, o sea, yo lo veo como padre, sí te da como motivación de que algo va a crear, algo le va a servir, ¿no? Sí, Ajá. y también, digo, ahorita es muy fácil. Antes, digo, es muy fácil que tú te metas a YouTube y busques, no sé, diferentes grupos, ¿no? Porque en mi caso, yo trabajo para una agrupación en donde los niños tienen que elegir su instrumento. Uh-huh. O sea, se les presta, pero hay que elegirlo, ¿no? Y ellos me dicen, ¿y qué elijo, no? O sea, ni siquiera sé qué instrumento existe. Uh-huh. Y cómo suena, esa es otra cosa, porque nunca lo he visto. Y ahorita en pandemia, pues muy difícilmente hay conciertos a donde ellos puedan asistir. Entonces, pues a veces tomamos una tarde para ver videos en YouTube y enseñarles, mira, esta suena así, pesa un montón, ¿no? Hay que soplarle porque luego esa es otra cosa, ¿no? Los de viento, ¿no? Que le llaman. Ajá. ¿De viento le llaman? Sí. Ajá. Entonces, hay que soplarle, te lo vas a cargar, porque esa es otra, porque a veces uno no dimensiona el tamaño. Sí, he visto a los niños así, luego dices, ese niño cómo trae esa cosota, ¿no? Sí, ¿no? Hay la más grandota, esa que cargan. Con trabajo, ¿no? Sí, así se llama. En el caso de mi hija, por ejemplo, ella decidió tocar trombón. Y yo la veía y decía, bueno, nada más porque sí estás grandota, ¿no? Pero el trombón es un instrumento que también por prejuicio solo a veces lo tocan los hombres, ¿no? Pero pues, o sea, son esas cosas que hay que presentarles, ¿no? Pero como padres, pues estar al pendiente de sus requerimientos, pero no es necesario comprarle un violín, porque a veces ese es el temor, ¿no? A mí muchos papás me dicen, pero le compraré la guitarra porque, y si me la deja, ¿no? Sí. Pues no se la compre. O sea, primero vamos con instrumentos más pequeños, ¿no? O sea, no hay necesidad de comprar un instrumento
pues muy costoso desde un inicio. No, a mí sí me dijeron una acústica y luego de repente la eléctrica y luego otra eléctrica. Órale, o sea, pues Sí. bueno, es un gusto, ¿no? También. Sí, Ujú. sí, pues sí. Entonces, pues eso recomendaría. Ya, pues también obviamente si tienen el presupuesto, pues buscar una academia, ¿no? Para que Claro. sea extracurricular Claro. en las tardes. Y la música como arte y su relación con la ciencia. Vamos ahí, esa parte esa parte es interesante. Padre. Sí, pues es muy padre y yo afortunadamente me he llevado sorpresas muy agradables Ujú, ujú. en ese sentido, porque vuelvo a, como todo está relacionado, ¿no? Yo estaba haciendo el doctorado Ujú. y la verdad es que yo no quería que mi tutor, que es como quien te dirige la tesis, se enterara que yo tocaba, ¿no? O que yo hacía música, porque hay quienes ven eso como que tú hagas otro tipo de arte, como ya se fue a perder el tiempo, ¿no? Sí, Ya se va a pero hace un rato lo distraer. dijimos, o sea, sí debes Sí, buscar un equilibrio. Hay un físico que se me hace una eminencia, no recuerdo su nombre ahorita, lo vi en un podcast, no me acuerdo de qué país también, no tengo la referencia, pero él lo dijo en el espacio. Es un físico que está metido, hace física moderna, habló de un poco de la inteligencia artificial y todos esos rollos, pero el amigo dijo así abiertamente, es físico, o sea, está ujú, metido en la ciencia, muy sí, cabrón, y dijo, yo hago ejercicio, o sea, juego fútbol y hago música, o sea, estoy en la sí, música. Tengo que buscar ese equilibrio porque estoy en los laboratorios, me la paso en los laboratorios, ahí me salen las ideas, a veces en el laboratorio me sale la idea, pero busco ese espacio donde voy a hacer música o voy a la parte de, sí, ¿cómo se llama? Hacer un poco de ejercicio. Entonces, es ese equilibrio. Lo que acabas de decir es como quedarte nada más en el laboratorio, lo dijimos hace un rato, como desarrollar ese hemisferio izquierdo y lo demás, ¿dónde está, no? La sí. parte social y otras cosas. Sí, Ujú. pues es justo el desarrollarte como seres, es un ser integral, ¿no? Acá en el ejemplo que yo les ponía de mi tutor, un día me agarró ensayando, pues él ya se iba y me vio ahí en el estacionamiento. Ujú. Y cuando regresó yo dije, ahorita me va a regañar, ¿no? Regresa y me dice, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? ¿Por qué no me habías dicho que tocabas? Y yo, pues, y ya para esto yo ya había estado en el laboratorio como 6 años, ¿no? Ujú. Pues, no sé, no, mira, y entonces ya después pasaba y me dejaba discos, escúchalo y al rato me cuentas que, y así, ¿no? Ujú, ujú. Porque él también estaba en pro de esas cosas, ¿no? Pero a veces, como uno nunca sabe qué jefe le va a tocar, pero ahora que yo entrevistaba también a los doctores de ahí del instituto, Así es, tienes un espacio, un ¿no? espacio, ajá, Es una página de Facebook es una página y, de y Facebook. ahí hacías entrevistas a ellos en relación a sus actividades, a la música, ¿qué hacías? Eran a sus actividades académicas, Ajá. pero también con el afán de preguntarles por qué quisieron hacer ciencia, ¿no? Y Mm, muchas veces resultaba que el por qué quisieron hacer ciencia venía derivado de una parte artística. ya. Entonces, y algunas, sí, yo ya las conocí esas historias. ¿Cómo se llama tu página? ¿Puedes decirla para...? Se llama, está muy largo el nombre, ¿no? Sí, pero igual y para que la sigan, ¿no? Se llama Arte y Ciencia, dos espectros que convergen en una misma dimensión. Oh, ya. Ajá. Y bueno, por ejemplo, acá nosotros me dejaron hacer un ensamble de música dentro del Instituto de Biotecnología. Ujú. Y pues siempre anduvimos, era 2 compañeros y yo. Y Sí. de repente resulta que uno de los doctores del instituto, que nosotros pues les decimos las vacas sagradas, pero es por respeto, ¿no? O sea, se oye raro, pero es por Se escucha respeto, raro, ¿no? sí, yo lo he dicho, lo dije por ahí en un espacio, no recuerdo en qué podcast, pero lo dije y dije con respeto a mis profesores y incluso a los Sí, colegas, porque también yo hago parte también a veces colaboro en universidades
Y lo dije, ¿no? En ese tiempo había vacas sagradas y la vaca sagrada pues se escucha raro, ¿no? Pero pues también era lo que dije también hace un momento, era centralizado todo a él porque era la eminencia, ¿no? Y todos lo que diga la vaca sagrada, ¿no? Sí. Sí, y lo ves como que el doctor, ¿no? Ajá. O sea, el doctor intocable y que no sé. Pero cuando yo los entrevistaba, en particular a uno de ellos, me dijo que él estaba haciendo el doctorado, pero al mismo tiempo hizo la licenciatura en violín y hizo la licenciatura en dirección de orquesta, ¿no? Y yo cuando me dijo eso, fue así como eso me enteré yo de eso en el mismo... En la charla. Transmisión. Ajá. Y... En la entrevista. Doctor, pero ¿por qué no nos dijo eso si usted ha visto que andamos ahí con el ensamble y viendo a ver para dónde, ¿no? O sea, no tenemos realmente un director. Nosotros nos ensamblamos como alumnos, pero... No, pues yo por eso no me pierdo sus conciertos, pero sí. Pero entonces me di cuenta que muchos de los investigadores, de los alumnos, de todos de estos que están involucrados en la ciencia, siempre, y es yo creo que por salud mental, hacen otra cosa, ¿no? Porque eso te ayuda a estar, como lo mencionabas, el que tengas activos ambos hemisferios, porque por ejemplo los neurocientíficos pues te dicen que no vas a encontrar nunca un equilibrio, ¿no? Que siempre hay uno que predomina más, en el sentido de que siempre debe de haber uno que esté más predominante. A lo mejor no vas a ver la diferencia gigantesca, ¿no? Sí. Entre uno y otro. En otros individuos sí, pero que es muy, o sea, que realmente no vas a encontrar esta estabilidad porque también te llevaría a una enfermedad. Quizá, no sé, se escucha medio loco esto, pero te digo, esta referencia decía, haz un análisis, o sea, Tony Buzan, Harry Buzan, de hecho es un libro que yo ya no lo he encontrado, se llama La inteligencia del líder. Ellos hicieron el libro de mapas mentales, pero en la inteligencia del líder, ahí viene esa explicación. Por eso te digo, no sé qué tanto, a lo mejor sí, ya estoy medio loco tratando de buscar eso, no es cierto, pero sí, hay una parte que sí buscas más, sí, o sea, eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Sí, o haces más en la vida, ¿no? O sea, le dedicas más tiempo a esa parte. A esa parte, sí, y es importante que vayas de un lado a otro, porque eso te ayuda a tener diferentes perspectivas de una misma cosa, ¿no? Que puede ser tu trabajo o puede ser la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia, a mí me pasó un día que estaba yo en un ensayo de la orquesta y así agarré la hoja de la música y me puse a dibujar un diagrama atrás y me dice mi compañero, ¿qué estás haciendo? Es que se me acaba de ocurrir la solución de lo que tengo atorado en el laboratorio, ¿no? Claro. Y me dice, ¿y eso estás pensando en lo que estamos ensayando? Y yo así de... Pues no, realmente es porque como que te despejas un rato de lo que haces en el laboratorio y ahora estás viendo otra cosa, ¿no? Y entonces eso hace que tu cerebro no más bien que tu mente sea dinámica, ¿no? Que tenga esa famosa plasticidad que debe de tener y que todo mundo, y que se sabe que para que no envejezcas o tengas algún problema de demencia en el futuro, tienes que tener una mente que esté trabajando, ¿no? O sea, tu cuerpo ya no puede... Es el ejercicio, es igual como hablamos de la parte física, o bueno, la gente que se dedica más a hacer ejercicio en la parte física, o intentamos, es igual también el cerebro, requiere ejercicio. Sí. A eso vas, ¿no? Sí. Entonces, pues, es muy padre que muchos, pues está muy mezclada, ¿no? El arte y la ciencia y que se hacen cosas padres. Por ejemplo, ya ves que te platicaba del chico que hace graffiti, que ojalá y pueda venir, bueno, no pueda venir porque está en otro país. Podemos hacer un enlace, un espacio así, un podcast vía Zoom. Y se edita y queda muy bien, hay que invitarlo. Sí. Él me platicaba, sí sería bueno que lo expliques aquí. Pues rápidamente para que ojalá y se queden con las ganas de escucharlo después. Sí. Él hizo el doctorado en neurociencias, en neurología. Entonces, él hizo su doctorado en uno de los laboratorios más importantes de neurología. Y pues él le llama sus invocaciones, pero pinta criaturas pues que son
organismos, unos que sí existen, ¿no? Y los pinta en grafitis preciosos en paredes, hacen murales súper padres, pero... En Colombia. No me acuerdo si es Colombia o es Perú, por allá abajo, Ajá, sí. pero... Sí, no te acuerdas de dónde es. No me acuerdo exactamente de dónde es. Y les hace ciertos close-ups a que tú veas cómo se compone desde el esqueleto hasta los de diferentes tejidos, ¿no? Y con muchos colores. De hecho, está tan obsesionado con los colores que después se enteró que en México existían los alebrijes, ¿no? Sí, pero fíjate, eso de los colores me gusta también porque a mí me gusta trabajar con mapas mentales. O sea, todo lo que hago así, que una presentación o algo, mis mapas mentales, algunos hasta decir, en reuniones, hay que hacer un mapa mental, ¿no? Uh-huh. Que es diferente al conceptual. ¿Estamos de acuerdo? El conceptual, que a veces no tienes, el mapa mental lo mejor sería hacerlo de manera natural, ¿no? Que tengas algo de dibujo, o sea, creativo, porque lleva dibujo, lleva algunos números, lleva algo de texto, muy poco, pero la secuencia, ¿no? Al centro va la idea y vas ramificando. Sí. Es un poco para la creatividad, pero aquí lo interesante de los mapas mentales es que de manera natural, o sea, tu cerebro va fluyendo y vas creando. A lo mejor sí, como algunos me han dicho, te dispersas a veces, pero eso es lo rico. A mí me gusta, eso es lo rico de la mente, porque eso de dispersarte, pues andas navegando en tu mente, en el espacio. Está medio loco esto, pero llegas y luego aterrizas cosas. Me gustó lo que dijiste y es una relación también en el libro, la referencia que hago del libro, e incluso en otras referencias, como los genios, la mayoría de genios, si ves sus evidencias, por ejemplo Einstein o Da Vinci, que ya lo dije hace un rato, y hay otros, cómo toda su creatividad o sus cosas la hacían en un mapa. Sí me explicó, así como dijiste, o sea, cómo llevaste a unas ideas que salió de estar en la música o estabas haciendo alguna actividad y de repente te surge la idea y la aterrizas, pero de una manera desordenada, después la ordenas, ¿sí? Pero de una manera desordenada de tal que llegas a un resultado, ¿no? O sea, tú ya tienes una solución. Sí me explicó. Sí. Entonces, una referencia con la parte de los genios y una referencia a lo que estás diciendo del chico que hace esa parte de arte y luego cómo resuelve, me imagino, en laboratorios o lo que escribe, no lo sé, o investiga, ¿no? Sí, pues es una parte muy, ahora sí que linda de todo esto. Y la otra es que, bueno, yo los invito a que traten de buscar, cuando escuchen de algún genio, traten de buscar su biografía, pero que no tenga que ver... Su referencia, ¿no? Su vida, pues. Pero que no tenga que ver con lo que hizo, o sea, sí, por lo que lo conozca, ¿no? Pero hay muchos que, por ejemplo, está el que hizo la clave Morse, que es las claves que usaban para la guerra, y que él, por ejemplo, era el presidente de la Sociedad Americana de Dibujo y Pintura, ¿no? Entonces, pues se van quedando que solamente a lo mejor los pintores lo conocen, pero no saben qué hizo la clave Morse, ¿no? Y los que estamos del otro lado, pues sabes de la clave Morse, pero no tienes idea de que tenía ese puesto, ese cargo, ¿no? Y pues de ahí agarrarnos y saber que no tenemos justo como que decidir un bando, ¿no? O sea, que tenemos esa capacidad de ir de un lado a otro, ¿no? Ya. Oye, y la otra, la música y su relación con los niños. Ya dijimos mucho de los niños, pero ¿qué sería ahí? ¿Qué más agregarías? La música y su relación con los niños. Pues, bueno, otra cosa que yo creo que es importante es que en algún momento de cuando somos niños, no sé si es por ahí en la primaria, la secundaria, pero algo nos pasa, ¿no? O sea, sí sé que nos pasa, pero yo los invito a que reflexionemos qué es lo que pasa con un niño de preescolar cuando pasa la primaria, secundaria, que para cuando llega a la preparatoria... Sí. Pasan dos cosas, o tenemos un niño que es súper desenvuelto y se le dan las artes y es muy extrovertido, o tenemos un niño que le dices, a ver, vamos a bailar, y el niño está así como, en serio tengo que hacer esto para poder pasar la materia. Entonces, hay como una especie de, como si se nos apagara, ¿no? O sea, yo creo que mucho está dado por nuestro sistema educativo, pero también por nuestro entorno familiar,
¿no? El que también se nos dice que ya estás grande como para estar haciendo esas payasadas, ¿no? Cosas Sí, así. sí, pasa eso. Y entonces como que dejamos de apreciar, o sea, apreciar también los sonidos, los ruidos, ¿no? También dejamos de apreciar incluso la naturaleza, o sea, porque con eso va todo. Y entonces es como, la pregunta sería, ¿cómo hacer que perduren los niños, que los niños no pierdan ese superpoder, ¿no? Y que lleguen a ser adultos, que es lo mismo que decían, que decía Carl Sagan, ¿no? Otro físico, que decía que un científico es un niño que ha sobrevivido. Entonces, pues también por aquello de la creatividad, ¿no? Entonces, pues de igual manera, yo creo que un niño un adulto que aprecia la música, que sale en las mañanas y va hasta silbando, ¿no? Sí. Muy probablemente sea un niño que ha conservado esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de asombrarse, de escuchar al jilguerillo y que todavía se asombra de escucharlo. Se relaciona, pero también eso que dices se me hace tan interesante porque a lo mejor el mismo entorno o él tuvo esa capacidad, porque aquí el mensaje sería que también uno cuando va creciendo, o sea, vamos hablando de nuestro desarrollo niño, adolescente, adulto y más adulto, hagamos una introspección, sería la palabra, o sea, una revisión y hagamos algunos cambios en nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque con nuestra sociedad y todo el entorno, la dependencia, adicciones y todo lo demás, lo digo en términos generales, cómo hacemos apegos y nos quedamos en un estado que yo diría a lo mejor sí de un niño, pero un niño que pueda estar en la parte adulta y tenga esa relación con su adulto. No sé si me explico. Sí. Ese es en términos psicológicos, ¿no? Una relación del adulto y niño y tenga esa capacidad de disfrutar la vida, porque si no, yo he visto, pareciera que lo que me dices es que el niño que no quiere es como alguien que está reprimido. O sea, tiene emociones reprimidas. Digo, no es un tema de psicología, pero pareciera que pasa eso, ¿no? Que hubo un condicionamiento y así se va en la vida adulta y todo el entorno se hace dependiente del entorno y no logra esa creatividad, o sea, no sale de esa parte como relación que depende, o sea, de los factores. Vamos a hablar del trabajo, de sus actividades, de una familia, todo estructurado, y entonces su vida. Yo no sé, yo preguntaría ahí, ¿es un niño feliz? Porque lo relaciono a lo que dices, ¿no? Un adulto que ha logrado, es un genio, hace actividades, pero es feliz. O sea, tiene esa parte interna y la demuestra, ¿no? Y que también, bueno, también hemos tenido artistas reprimidos, ¿no? Ahí está Sí. Beethoven, todo enojado con el mundo, pero justo eso, ¿no? Como que el reto es tener ese equilibrio, tal vez no de hemisferios, pero ese equilibrio en nuestras actividades, ¿no? Okay. En el que busquemos hacer ambas cosas y no tener como prejuicios de que si eres esto, solo vas a hacer esto y no puedes ser creativo, ¿no? O si eres creativo, vas a hacer un desorden. Entonces, porque a veces sí ya tenemos como estereotipos, ¿no? Sí. Y sobre todo a los papás, cuando nos dicen que van a estudiar nuestros hijos, es así como de ¿qué? ¿No? O sea, Sí. ¿por qué no estudias algo que te deje de comer, no? Sí, sí. O sea, También ese es otra paradigma. O sea, yo siempre hablo del término paradigma o pensamiento. O sea, es un esquema que así te van formando y le dices, te dice tu hijo, porque yo quiero estudiar música. ¿Qué? O sea, estudia una carrera que, no sé, medicina. Creo, para mi gusto, todo conlleva arte, o sea, es un arte. El médico también, para ser un médico, pues tiene un proceso de teorías, aprende teorías, la experiencia le va dando pautas y al final es un excelente médico, pero es un arte.
No sé si me explico. Sí. Incluso por ahí hay un libro hablando de arte, ya relacionado todo esto, El arte de amar, ¿no? De Erich Fromm, ¿no? Yo siempre promuevo esos libros. Pero bueno, va en ese sentido, o sea, la música está en las bellas artes. Hablando de bellas artes, son varias, 7 o 9 ya por ahí se mencionan. La música es está considerada como una bella arte, ¿no? En ese sentido, y cómo nos mueve. Ya tenemos que ir cerrando, Claudia. Es un espacio de una hora más o menos este podcast. Y me gustaría extenderlos, pero bueno, los he estado trabajando como en una hora. No sé si tengamos otro espacio, hacemos otro espacio. ¿Sabes qué me gustaría? Te invito abiertamente. No sé si podríamos hablar de cómo hacer investigación o algunas técnicas de investigación. Ya que estás metida en este asunto, igual hacemos una confrontación de cómo hacer investigación desde el área dura o del área más si así es dura, como científica, o más con el método científico, de un área más de sociales o de cuestiones económicas, administrativas. Estaría padre hacer algo. Claro que sí. Y podríamos ir relacionando también una parte de esto. No sé cómo veas, Claudia. Sí, pues yo encantada. Sí, mira, para cerrar, bueno, ya hablaste de promover a los niños, que prevalezca este ingenio. Para los adultos también generar un espacio artístico, necesidad de llegar a un nivel artístico, es el simple hecho que el ser humano lo necesita. Algo así platicábamos y mencionas, ya lo dijiste y ya lo reiteramos, es como una necesidad, esa parte música o arte, no necesariamente, pues alguien a lo mejor va a decir, yo no quiero escuchar música, pero quiero bailarla, ¿no? Sí. ¿Sí me explicó? Sí, claro que sí. Y no es la única arte, ¿no? O sea, pueden hacer pintura, hacer, pues alguna otra cosa, La ¿no? arquitectura, la escultura, la literatura, claro, ¿no? Sí. O jugar fútbol, o sea, no necesariamente tienen que ser, claro, de hecho allá arriba en los institutos tenemos muy buenos futbolistas, ¿no? Entonces, hay una relación ahí también, sí. Claudia, me dio mucho gusto. Claudia es, aparte de dedicarle a la ciencia, de estudiar y de trabajar procesos, también eres madre, también sé que eres madre, tienes una hija, si no mal recuerdo, sí. Y bueno, haces todo eres un ejemplo de vida, ¿no? Como mujer. Y hace rato dijiste algo del cerebro y me llamó la atención, que no lo mencioné. Ustedes, las mujeres, tienen unas capacidades todavía más de sensibilidad por esa parte del hemisferio derecho. Sí, algo dijiste, ¿no? Pues lo que dije fue que tenemos el cuerpo calloso, que es el que está en medio de los 2 hemisferios, es un poco más grueso. La verdad, ahorita te mentiría si te dijera qué consecuencia trae eso. Yo he leído y las mujeres traen un potencial ahí que hay que desarrollarlo, sí. O sea, de verdad es que por ahí leí un autor y me llamó mucho la atención, dijo, el mundo está hecho para las mujeres en la creatividad. Así dijo. Y yo así, güey, ¿y los hombres qué onda, no? Pero bueno, ahí estamos, o sea, es un equilibrio y mis respetos. Vamos cerrando esto, te hago la invitación, hacemos otro espacio. ¿Cuál es para que te sigan en el Facebook? ¿Cómo se llama? Arte y Ciencia. 2 espectros que convergen en una misma dimensión. Ahí que te sigan, ¿no? Sí. Los que nos escuchen, que te sigan. No has actualizado nada, creo, ¿no? No, ahorita, pero ya próximamente publicarás algo, ¿no? Sí. Tienes un artículo también, ¿no? Que tiene relación con el arte, ¿no? La música. El arte y bueno, tiene que ver con artistas que han que son científicos también, ¿no? ¿Cómo se llama el artículo? Por si alguien lo quiere leer. Igual, se llama Arte y Ciencia el artículo. Ajá. Pero igual ese ya se va a actualizar, yo creo que en algún tiempo. ¿Lo publicaste ahí ¿estará en la página? Sí, está ahí. Y lo pueden encontrar, alguien que le interese. Sí. Claudia, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Efraín, por la invitación. Gracias a todos. Es su podcast, Conexión de Ideas. Síganos. Estamos en Spotify y en las redes. Gracias. Nos vemos para la próxima.